digo que el mayor éxito del capitalismo no es el capitalista, es el trabajador. Marx la usa muy poco. Recuerdo haber leído que alguien que se dedicó a contar las palabras, que solo lo usó 3 veces en su obra. En un país donde no se cumplen los contratos no hay capitalismo posible, ¿no? Vidas honestas y aburridas. Las consecuencias son las que critican los marxistas. Las sociedades son iguales en las catástrofes, en las pestes, en las hambrunas, en los holocaustos. Ahí todos son iguales. ¿Cuándo hay desigualdad? Pues cuando hay prosperidad. Un pueblo de borrachos no hay capitalistas. Por mucho capitalista que sea el mercado, por muy libre que sea la economía, si el pueblo está todo el día borracho y sin trabajar o durmiendo, una cosa por el estilo, ¿no? Pues un poco capitalismo va a haber. Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hoy tenemos con nosotros, aparte de nuestro querido Juan Granados, que conocen ustedes y no necesita presentación, al profesor Miguel Anso Bastos, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, profesor de Ciencias Políticas, licenciado además en Ciencias Económicas y doctor en Ciencias Económicas, y que además sé de buena tinta que él piensa que no debería haber separación entre las ciencias económicas y las ciencias políticas, porque creo, profesor, que usted es de los que opina que están íntimamente ligadas. Sí, el día de hoy sí, obviamente se pueden separar, teóricamente se pueden separar, pero el día de hoy están tan mezcladas que no se puede entender casi una sin la otra. No digo que haya que mezclarlas, digo que es bueno tener conocimientos de ambas. Pero muchas veces los departamentos, o tal como los departamentos universitarios, o como se organiza la universidad, hacen que cada uno se tenga que especializar como un área de conocimiento. Y casi como que si tuviera que ignorar a los demás. Y eso no me gusta. Me gusta que haya cierto diálogo entre también con la sociología, también con la historia, por ejemplo, o con la antropología. O sea, capaz que también a la inversa no se puede saber de todo, ¿no? Entonces, cierta especialización también es buena. Pero bueno, que de esta especialización, estas dos disciplinas se complementan bastante bien, por lo menos en muchos ámbitos. Sobre todo en la gestión pública, entiendo, ¿no? Sí, pública o la gestión de lo que intentan llamar la gestión de la economía, todo este tipo de cosas, ¿no? Todo lo que es la intervención política en la economía o los determinantes económicos de la actuación política. Bueno, pues la idea hoy es hablar de la historia del capitalismo, de cómo surge el movimiento capitalista, cómo surge el sistema capitalista, que en principio no era un sistema como tal, sino una forma de comercio, una forma de ahorro. Juan Granados, como saben, al que voy a saludar ya, nos habló de la historia del liberalismo, que de hecho es autor de la breve historia del liberalismo, con lo cual el liberalismo y el capitalismo evidentemente tienen asociación, ¿no, Juan? Hombre, pues naturalmente esto es... sobre lo que decía el profesor Bastos hace un momento, decía Hayek precisamente que la cuestión política y la cuestión económica eran dos caras de la misma moneda, eran absolutamente imbricadas, ¿no? Y es evidente que cada vez tienen más implicación, ¿no? Lo que decía el profesor hace un momento. Y sobre a mí me parece un tema apasionante, los orígenes del capitalismo, que es controvertido desde, yo qué sé, desde Schumpeter, ¿verdad, profesor? Y realmente, eh, ¿cuándo comenzó el capitalismo? Pues esta sería la primera pregunta, ¿no? En su versión clásica, en su versión moderna, ¿no? Igual que el liberalismo lo podemos retrotraer al discurso fúnebre de Pericles, si queremos, o a Clístenes, o a la Atenas clásica, o lo podemos llevar a John Locke. Así que, en fin, ¿no? Es un tema interesante, pero complejo a la vez, ¿no? Sí. No, para nada. Es por introducir nomás. Cuando empecé a estudiar estos temas, yo identificaba capitalismo y libre mercado como algo semejante. A medida que uno va profundizando, me doy cuenta que no es exactamente así. Quiero decir, quien populariza el término de capitalismo, aunque Louis Blanc, creo que un socialista francés, usó esa palabra alguna vez, Marx la usa muy poco. Recuerdo haber leído que alguien que se dedicó a contar las palabras, que solo lo usó 3 veces en su obra, ¿no? Usar la palabra capital, pero no la palabra capitalismo. Quien populariza la palabra capitalismo es Werner Sombart, que está hoy relativamente olvidado, a pesar de ser sumamente interesante. Era del círculo, era próximo a Max Weber, fue uno de los grandes intelectuales alemanes de su época. ¿Qué pasa? Que como tuvo un paso al acabar su vida, pues no es que fuera, pero se aproximó al nazismo o ideas así como medio totalitarias, como pasó un poco al
aquel libro de comerciantes y de mercaderes y héroes o algo así, creo que se llama así, que comparando a los alemanes que eran como héroes y los ingleses que eran comerciantes, así como un poco despectivo, el socialismo prusiano, pero tienen una serie de libros que a mí me parecen fascinantes. Yo recomiendo, el que más me gusta es El burgués. Es fantástico ese libro. Es burgués. Y después el apogeo del capitalismo, lujo y capitalismo, guerra y capitalismo, como ve, la palabra capitalismo la usa en casi todas sus obras, como tal, capitalismo. Y este señor, ¿por qué habla tanto de capitalismo? Y antes casi no se hablaba de capitalismo, se consideraba una especie de insulto. Porque el capitalismo no es solo libre mercado, porque eso lo descubrí yo. Y como países que no tenían libre mercado antiguos prosperaron relativamente, como los Estados Unidos, ¿no? Porque el libre mercado es una cosa y el capitalismo está emparentado, pero no es lo mismo. A ver, el libre mercado consiste en que las personas intercambian entre sí y obtienen algún tipo de beneficio. Un intercambio de mercado, las dos partes ganan por definición, es algo lógico. Entonces, yo no voy a intercambiar nada para ir a perder. Yo no voy a la tienda a perder utilidad. O sobre todo, no voy a hacer un intercambio igual. Un intercambio igual es absurdo. Nadie va a la tienda a cambiar un billete de 20 euros por un billete de 20 euros. Que es un cambio igual, pero como todo cambio igual es absurdo. Sino que un cambio implica una doble desigualdad y los dos ganamos. Yo gano porque obtengo una barra de pan, el comerciante obtiene su euro 20 por la barra de pan, él gana, yo gano y estamos los dos contentos. Es una doble ganancia, pero es un intercambio. Y el intercambio, Adam Smith, cuando lo plantea, que hablamos nosotros del crecimiento smithiano, deriva de crecimiento o derivado de extender el sistema de cambio de comercio a cada vez más personas, extender la división de comercio y extender los mercados, es decir, que cada vez más personas estén involucradas en regímenes de cambio, ¿no? Es lo que lleva el crecimiento. Y después la división del trabajo, es decir, que las personas cada una se especialicen con aquello de los alfileres que habla al principio, ¿no? Cada persona se especialice en lo que mejor hace y después de ahí derivamos un incremento de la producción. Vale, esto está bien, pero eso ya existía en la antigüedad. Y usted lo sabe mejor que yo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el de Walbank, La pavorosa revolución. Es un libro de historia de Roma, ¿no? Entonces explica que en los tiempos de Augusto había libre mercado en el espacio romano y había un mercado libremente desarrollado. El mundo islámico era un mundo comercialmente bastante desarrollado. El propio Mahoma era comerciante. Es decir, no es una idea contra el comercio. Los chinos tenían y tienen un comercio. Todos oímos hablar de los mercaderes persas, quiero decir que el mercado existían mercaderes, pero ¿por qué no eran capitalistas? ¿Por qué aquello no prosperaba? Es decir, porque el crecimiento de Smith es un crecimiento que incrementa la riqueza, pero no la multiplica exponencialmente. Claro. Quiero decir, ¿cuál es la diferencia entre el crecimiento de los romanos, los antiguos, que sí que mejoraban la vida, prosperaban pero relativamente, pero su incremento de nivel de vida era relativamente pequeño? Pero comparemos lo que pasó en los últimos 150 años, que el nivel de vida de una persona normal de un país como el nuestro se multiplica a lo mejor por 10, 20 o 30, no sé, según el cómputo que se haga, ¿no? Es decir, que el mismo trabajador trabajando las 8 horas o las 10 horas que toca, o incluso trabajando menos horas, produce algo así como 100 veces más que antes. ¿Y eso es por qué? Porque no solo es comercio, es que el trabajador ahora se ve ayudado de bienes de capital cada vez más complejos. Ya no trabajamos con las manos, trabajamos con un tractor que multiplica nuestra fuerza por 100 o por 1000. Y a su vez trabajamos con una estructura de capital, es decir, con electricidad, con agua corriente, con telecomunicaciones, con infraestructuras físicas de carreteras, puertos, aeropuertos, todo ese tipo de cosas, que todo eso contribuye a que una hora de trabajo nuestra multiplique. ¿Y eso a qué se debe? Pues al capital, y es al capitalismo. El capitalismo es algo distinto del mercado, porque, repito, el mercado, con sus pros y sus contras, lo hubo en muchas épocas de la historia, pero no se dio nunca ese crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué es el capitalismo? ¿Cómo lo interpreto yo? Bueno, con Son Bart y con más gente, ¿no? Para mí Son Bart, repito, que es una lectura que hay que repetir, ¿no? O incluso con más Weber, la ética protestante. Yo lo veo como una especie de tecnología mental. Que se va a ver, pongamos un símil. La ciencia. ¿La ciencia qué es? Básicamente es ver el mundo natural con otros ojos, con los ojos racionales, si se quiere, siguiendo un método, ¿no? Pues esta cosa hay que verla, hay que explicarla, hay que probarla, o sea, es un método. Y ese método derivó en muchos desarrollos, ¿sí o no? Pero básicamente el mundo es el de antes, las mentes son las mismas, solo que esas mentes, esos estudiosos, ahora aplican un método, una herramienta. El capitalismo es algo semejante, es el ver el mundo natural con otros, el ver el mundo económico con otros ojos. Con los ojos, decir, a ver,
¿cómo puedo hacer yo con estos recursos sacar lo más posible? Y todo lo que se trata es de optimizar o racionalizar la vida económica, siguiendo un método, en el sentido de que consiste básicamente en tener unos ahorros disponibles, esos ahorros invertirlos de forma sistemática, o sea, no gastar lo ganado, porque el comerciante antiguo ganaba dinero y ¿qué hacía cuando era rico? Pues compraba una finca, se retiraba allí, Bienes suntuarios y tal, ¿no? claro, compraba un matrimonio para sus hijos, los hacía nobles a sus hijos, ¿no? Correcto. Pero no lo reinvertía de forma sistemática. Decía, gané dinero, ahora lo voy a gastar, ¿no? No era una forma racional de vida. El capitalista es capitalista hasta el último día de su vida. Y ahorra hasta el día antes de su muerte, incluso, que tiene... Sí, es porque es una forma de vida, es una forma de racionalizar, ¿no? Entonces, esto se va extendiendo, es un desarrollo que tiene orígenes medievales, porque necesita, por ejemplo, de cuentas. Algunos teóricos dicen que el capitalismo nace con Luca Pacioli cuando inventa la contabilidad de doble entrada, ¿no? Pero después necesita, por ejemplo, de un dinero más o menos estable, necesita de un sistema bancario, se necesita de instituciones que potencien esa herramienta. Pues, seguros, cámaras de compensación, todo ese tipo de herramientas que tenemos bolsas, por ejemplo, que nos permitan comprar y vender activos, ese tipo de mercados integrados, ese tipo de herramientas permiten que ese ahorro sistemático esté siempre invertido de la mejor forma posible. Y opera, como decía Schumpeter, con procesos de destrucción creativa o procesos de beneficio y pérdida. Es decir, ya no se demandan cintas de cassette, por ejemplo, ¿no? Pues se destruye empleo allí, se destruyen esas fábricas y se produce la gente a hacer pendrives o a hacer cosas en la nube. Es un proceso dinámico, pero de tal forma que nuestro trabajo esté siempre de la mejor forma posible. Y al ser capitalizado se permiten financiar procesos productivos más largos. No es lo mismo trabajar con un buey que con un tractor. No es lo mismo trabajar con las manos que con un robot. Nuestra fuerza física se multiplica por 1000. El problema, la cuestión es cómo llegar al tractor, cómo llegar a tener el robot. Y eso requiere de mucho ahorro durante mucho tiempo, de muchas personas que permitan financiar todo el proceso productivo que lleva a tener el tractor. Y eso es el capitalismo. Es una herramienta. ¿Qué pasa? Es una herramienta como toda herramienta mental, que no es natural. ¿Es natural saber leer y escribir? No. Y requiere un aprendizaje bastante duro. ¿Qué pasa? Lo hacemos de pequeños, entonces no nos damos cuenta. Pero si se fija, es necesario unos cuantos años para aprender a leer y escribir correctamente. No es natural, pero es una herramienta que nos ayuda después, ¿no? Pues el capitalismo también no es natural, no es algo obvio, lo normal, o en muchos humanos es ganar, gastar, ganar, gastar. Lo otro requiere una represión interna. Y por eso, sí, diga. Lógicamente, el capitalismo también ha tenido sus víctimas, ¿no? Y una de las cosas en las que se basa el marxismo, precisamente que surge a raíz del propio capitalismo, es que hay una explotación y una plusvalía por parte del capitalista o en este caso del empresario, que se aprovecha de la fuerza de trabajo, minusvalora esa fuerza de trabajo y se enriquece con ella, ¿no? Que esa es la base del marxismo, entiendo yo. Sí, pero en nuestra opinión, creo que es un concepto erróneo. Pero precisamente porque Marx viene de Adam Smith. Todas estas ideas vienen de Adam Smith, vienen de Ricardo, incluso vienen de John Locke. Es decir, que son ideas de que el trabajo es ese que determina el valor. Cosa que no estoy de acuerdo con ella. Con todos los respetos, ¿no? Pero que si el trabajo no determina el valor, no hay explotación. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo puede decir que su trabajo es justo? ¿Dónde estás? A mí me hacía mucha gracia cuando leías de joven de los mormones que el Joe Smith, el gran Ángel Moroni, le dio una tabla de oro, que estaba escrito allí el libro del mormón, ¿no? Que estaba allí con una plancha de oro. Bueno, ¿dónde está la plancha de oro que dice cuánto vale usted o cuánto valgo yo? No existe. No existe. Entonces, ¿cómo puede saber que estoy pagándome de menos? Es el libre mercado el que lo decide, claro. Claro, entonces, pues si no hay esa tabla de lo que es justo, ¿cómo puede saber que me están pagando de más o de menos en un sitio? O que el patrón está ganando de más o de menos. ¿Cuánto debe ganar un patrón? ¿Está también la tabla de oro escrita? ¿O es una opinión? No. Pero a lo que yo
el debate viene, porque yo creo que es el gran debate siempre, ¿no? Entre en ese balance o en ese equilibrio entre el capitalismo, que lógicamente, y creo que es contundente, ha sido un éxito en cuanto a la evolución humana, no hay ya hambrunas prácticamente en el mundo, y esto viene de hace un poco más de un siglo, y viene gracias precisamente a la economía capitalista, y todas estas medidas socialdemócratas, una vez que se renunciaron al marxismo, que consiguieron, digamos, alcanzar muchos de los puntos de los del manifiesto comunista que tenemos hoy día, ¿no? Y que le llaman estado de bienestar. A eso es a lo que me refería. Sí, es otro debate. Vamos a ver, entonces, ¿cómo aparece el capitalismo? Si es la pregunta que estamos haciendo. Pues, esas ideas están ahí. Lo que pasa es que es necesario algún tipo de sociedad que las aplique. Ahí entran varios factores. Por ejemplo, una ventaja es la fragmentación política de Europa. Por eso no se da en China. A pesar de que China, y ahí estoy de acuerdo con los grandes los teóricos de la gran divergencia, ¿no? Estoy de acuerdo que China siempre estuvo más desarrollado que Europa. Hasta que empezó el capitalismo. ¿Por qué? Porque aquí el capitalismo es muy revolucionario. Y ahí tenía razón Marx. El capitalismo es muy revolucionario porque destruye las viejas clases sociales, destruye los estamentos, ataca a los terratenientes, ataca a los ataque. Su poder lo relativiza y aparecen nuevas clases de burgueses, de empresarios, cosas que no tienen que ver, digamos, con el espíritu con el ethos del aristocrático, con el ethos del combate, con el ethos de la lucha, sino que es una sociedad más comercial, más de otro estilo. Pero destruye todos los viejos privilegios. Entonces tiene muchos oponentes. Los primeros debates de economía al respecto son las leyes de granos. En Inglaterra, los terratenientes contra los burgueses, pero los terratenientes querían el trigo caro y los burgueses querían el trigo barato. Y es la primera vez que se imponen los burgueses. Entonces, es una idea que en general está bastante mal vista y bastante rechazada. ¿Qué pasa? Al estar Europa fragmentada, puede prohibir esa norma o puede desalentar este sistema en unos sitios, pero no en todos a la vez. Por eso el capitalismo no aparece así, da una cosa y aparece de repente, sino que aparece en unos puntos concretos. En Flandes, aparece en algunas zonas de Inglaterra, aparece en algunas zonas de Alemania, en algunas zonas. Y hablamos más de comarcas que de regiones. ¿Qué pasa? Como es tan productivo y aquello empieza a prosperar tanto, los demás se ven necesariamente obligados a evitarlo. Y eso le pasa, por ejemplo, a países como España o los países del sur de Europa, que dicen, o cogemos eso o quedamos atrás de todo. Yo ahí tengo una pregunta inevitable, si me permitís, ¿no? En mi época de becario en el Francesco Datín de Prato, que precisamente es el palacio de un viejo lanero florentino, ¿no? Y al respecto a lo que decía el profesor, es impresionante la cantidad de documentación de libros de entrada, de salida, de letras de cambio, de dinero que se cobra en florines, se paga en libras tornesas. Y esto es evidente que hay un caldo de cultivo, pongamos el mediados del siglo XV, que aquello empieza a rular, ¿no? A funcionar. Entonces, la gran diatriba que hubo siempre en la historia económica, partiendo de Max Weber, ¿no? Y de la génesis del capitalismo y estas cuestiones de la influencia del mundo protestante. A mí me gustaría que el profesor nos desmontara ese mito, ¿no? El asunto de la ética protestante y el surgimiento del capitalismo como tesis central de Weber en su día, y el contraste a lo mejor con lo que ocurre en los buenos años de las ciudades comerciantes castellanas, las Medinas, Medina del Campo, Medina del Río Seco, Villalón, esas ferias que también tenían un carácter internacional fundamental, Simón Ruiz como banquero, ¿no? Prestándole dinero a la monarquía, pero sí que es verdad que por lo que sabemos en el siglo siguiente, el siglo de hierro, el XVII, ahí hubo un momento en que se jodió el Perú, ¿no? Y probablemente pueda ser por aquello que apuntaba ya el profesor, de falta de mentalidad verdaderamente capitalista en las élites, ¿no? En el sentido de me lo compro, lo gano, me lo gasto, lo gano y compro venalmente oficios a la corona, por ejemplo, para colocar a los hijos. En fin, ¿no? Ese es el marco mental que tenemos ahí, ¿no? Claro, es una forma, si un país era fabulosamente rico, gastaba el dinero todo. No sé, claro. Además creo que en los libros de
Es que son cuando empieza, el burgués empieza así, comparando un noble, no sé qué libro leí que había de un noble, no sé si español o de otro sitio, o francés, que tenía 6 viviendas y tenía las chimeneas encendidas en todas ellas, pues si le daba ganas de venir. O sea, tenía criados o leña encendida quemando en 12 residencias, pues si aparecía alguna de ellas de repente. Eso no es una mentalidad muy capitalista. Y todo lo que ganaban lo gastaban en gastos de esplendor, como dice usted, ¿no? Pues a ver, tengo un montón, pues mi servidumbre va vestida con ropa dorada y va con unos caballos allí preciosos, ese tipo de cosas de exhibir, ¿no? Claro, pero eso es una mentalidad capitalista. Son ricos, pero no capitalistas, que es una cosa que no. A lo mejor un molinero es capitalista, pero no es tan rico, pero es la mentalidad. Bueno, esa mentalidad que efectivamente nacen, se da en Italia, hay un caldo de cultivo, no nace de la noche al día, se va creando. Lo que es necesario es un espacio, algún tipo de espacio libre, políticamente libre, que pueda ensayar con eso y que pueda empezar a desarrollarse. Y a los demás, cuando ven aquello, no le quede otro remedio que imitarlo. No le quede otro remedio que imitarlo. De hecho, el capitalismo se expande como una especie de mancha de aceite. No es que el capitalismo aparezca todo a la vez de repente un día, ¿no? Sino que primero se desarrollan unos y después los demás van imitando y van copiando y se van desarrollando también. Y este es el proceso que se va siguiendo en el mundo, ¿no? Vale. ¿Por qué la ética importante es tan importante? Y por eso incido en el papel de tecnología. Porque el capitalismo necesita también de un ahorro. O sea, necesita que las personas no gasten, no despilfarren como hacían estos duques, estas personas así, ¿no? Necesita una cierta ástesis. Weber la identifica con la ética protestante. Yo no tanto. Porque de hecho el capitalismo nace al principio en países católicos y sigue siendo los países europeos católicos, contrariamente al mito, son más ricos que los protestantes a día de hoy. Solo hay que comparar la Alemania católica y la protestante, por ejemplo, a día de hoy. Claro, la Baviera, ¿no? Sí, por eso. ¿No? O Austria. Es decir, o solo hay que comparar lo que sea, las dos Irlandas. Claro. No, pues es que es como hay que hacer la comparación. Entonces, no hay nada que obste a todo esto. O sea, en la religión católica que impida todo esto. Es más, roban incluso ciertos aspectos de superioridad cultural. Pero bueno, la idea es necesario algún tipo de valor moral que nos diga, hay que ahorrar, tienes que vivir por debajo de tus posibilidades, tienes que vivir con cierto sacrificio, ¿no? Y ese sacrificio, ese ahorro, reinvertirlo. Algunos, por ejemplo, apuntan a los cuáqueros. Los cuáqueros tenían prohibido gastar más allá de la supervivencia. Entonces, ¿qué hacían aquellas personas? Pues todo lo que hacían era reinvertir. En Estados Unidos se hicieron, por ejemplo, con los cafés y los chocolates. Todo el mercado de eso se hicieron con ellos, hasta el día de hoy, ¿no? Y eran empresarios muy poderosos, los cuáqueros, porque no gastaban. Con sus trajes negros austeros y así, todo lo reinvertían. Eso es el capitalismo. Entonces, si no hay una ética que nos dice Freud, al final de su vida, creo que es en España se llama el malestar en la cultura, dice algo así como que la civilización es represión del instinto. Un poco arrepentido de lo que había dicho antes. Civilizar es reprimir los instintos. Y el instinto que tenemos es ganar, gastar, quemar el dinero, lujo, comida, vicio, no sé si me explico. Es satisfacer al cuerpo. Eso es lo que es pero no hacerlo teniendo los medios implica represión. Quieto, no gastes. Pero eso al final es autocontrol. Y ese autocontrol puede darse por motivo natural, pero determinadas religiones lo refuerzan. Es decir, quien sigue más o menos los mandamientos cristianos, pues lleva una vida ordenada, pues, no gasta el dinero por ahí en vicios, es decir, es una persona más o menos laboriosa, ¿no? Y eso es lo que es, cuidado, es la base, no quiere decir que sea el capitalismo, pero es la base, sin eso el capitalismo no es. Yo siempre digo, a ver, con un pueblo de borrachos no hay capitalistas, por mucho capitalista que sea el mercado, por muy libre que sea la economía, si el pueblo está todo el día borracho y sin trabajar o durmiendo, una cosa por el estilo, ¿no? Pues un poco capitalismo va a haber. Porque no habrá trabajadores, no habrá empleados, no habrá ahorro, no habrá nada, no habrá diligencia, no funcionarán los trenes porque estará durmiendo el maquinista, no funcionarán los aviones porque estará el piloto durmiendo. Tiene que haber cierta laboriosidad, tiene que haber una personas de vida ordenada que sepas mañana que van a estar en el puesto de trabajo. Y eso es el prerequisito que nos trae, en mi opinión, la religión católica o la religión protestante, pero la religión católica también, ¿no?
Os autores influyen tamén outras condicións. Tampouco é un determinismo, es decir, que tenga que ser necesariamente así, pero digo que es un prerequisito. Si no hay una sociedad que tenga estas características, el capitalismo no puede ni siquiera aparecer. ¿No? Entonces, tiene que haber una ética del trabajo, de laboriosidad, de hacer las cosas bien, de ser cumplidor. Yo siempre digo que el mayor éxito del capitalismo no es el capitalista, es el trabajador. Y esto lo estudió Epi Thompson, aquellos libros de la formación de la clase obrera en Inglaterra o Tradición revuelta y conciencia de clase, en ese conjunto de ensayos que explican, ¿no? Cómo se fue conformando, él lo ve de forma crítica, pero yo lo veo de forma positiva, cómo se fue conformando aquella clase trabajadora británica que después se asombró al mundo, ¿no? Esta es la idea, el trabajo, el ahorro, etc. Y después son necesarias, eso sí, ciertas instituciones que se van desarrollando que garantizan que ese ahorro está correctamente invertido y con los plazos correctos, ¿no? Entonces, es necesario, por ejemplo, sistemas de crédito bien fundados que permitan que ese ahorro se canalice en cada momento a los procesos productivos más eficaces y, sobre todo, que los procesos productivos, las ideas que tiene el empresario, puedan contar con la financiación necesaria para construir sus máquinas, para construir su ferrocarril, para construir sus cosas, ¿no? Y si no hay un ahorro, si no hay unos medios necesarios para poder financiar eso, poco vamos a hacer. Es necesario un dinero sano. Después, todas las instituciones, todas las creaciones del ser humano, las bolsas, todos estos mercados financieros, todas estas cosas, contribuyen también, de estar bien construidos y no estar manipulados, contribuyen a crear todo ese caldo de cultivo para que ese ahorro que usted hace hoy de 10 euros esté perfectamente invertido. Que a usted le rente, pero a la sociedad también, porque permite, de forma agregada, esos ahorros permiten financiar cosas. Sí, y luego la seguridad jurídica, ¿no? Que de la que tanto se habla hoy en día, porque decía Antonio Escotado, para descanse, el querido Antonio, que un país es rico no solo porque tenga bienes, sino por la capacidad, la educación de su gente y sobre todo aquello que ya venía del viejo derecho romano. Los contratos se cumplen, ¿no? En un país donde no se cumplen los contratos no hay capitalismo posible, ¿no? Claro, por eso digo que es una especie de azar histórico, porque son todas estas cosas juntas. Claro, efectivamente, tiene que coincidir. Y podría no haber pasado. El ser humano vivió decenas de miles de años sin esto. Pero, cuidado, también sin escritura, también sin muchas otras cosas. Pero son inventos que no son inventos duros, digamos, no es como la luz eléctrica o una radio. Son inventos mentales. A ver, el alfabeto es otra maravilla. Los números arábigos, por ejemplo, es otra maravilla, sin las cuales muchos de estos avances no se podrían hacer, ¿no? Pero son tecnologías mentales, nadie las ve mal, pues el capitalismo simplemente es una lógica mental de organización de las cosas, no es nada más que eso. ¿Qué pasa? Las consecuencias son las que critican los marxistas, porque se genera una sociedad súper opulenta, se genera una sociedad en la que hay desigualdades, ¿no? Pero eso, claro, eso son debates de otro tipo, pero que el problema, para mí el problema nunca fue la desigualdad, para mí el problema es cómo está el más pobre. A mí el problema es si el más pobre está mejor o peor, no que sea desigual. Scheidel, este historiador romano de la Roma antigua, tiene un libro que se llama El Gran Nivelador, que no se discute rara vez, ¿no? Porque es un historiador de la desigualdad, ¿no? Dice, a ver, ¿cuándo eran las sociedades más iguales? Obviamente las sociedades son iguales en las catástrofes, en las pestes, en las hambrunas, en los holocaustos, ahí todos son iguales. ¿Cuándo hay desigualdad? Pues cuando hay prosperidad. Pero incluso en esas sociedades desiguales, el más pobre está mejor que estaba antes. Claro, es lo que decía Isaiah Berlin, ¿no? Decía, ustedes hablan de los valores permanentemente, pero los valores no son compatibles entre ellos de una manera muy clara, ¿no? Es decir, yo si elevo el nivel de libertad, va evidentemente a bajar el nivel de igualdad, pero en algún momento hay que tener ciertos equilibrios, ¿no? Claro, porque la igualdad o desigualdad también deriva de la libertad de escoger proyectos de vida. Como decía, me parece que era este economista tan incisivo, ¿no? ¿Cómo se llama? Que lleva estas chaquetas de colores. Sally Martin, ¿no?
que decía, sí, efectivamente, la humanidad fue muy igual, sobre todo en la época de Lucy. Eran todos igual de pobres, ¿no? Se ven las catástrofes en las pestes negras, ahí no hay igualdad. Es decir, muere el rico y el pobre. Es decir, pero son las sociedades más iguales. Y cuando hay la de cavernas o cosas por el estilo, la igualdad era más. Por eso digo que la desigualdad trae. Usted, por ejemplo, decide su proyecto de vida y me quiero dedicar al estudio, ¿no? Es su opción. Podría dedicarse a ganar dinero comerciando, otro tipo de cosas, en su momento, cuando optó, digamos, a la edad que optó usted su vida, ¿no? Usted sabía que aquí iba a ganar menos dinero, iba a tener otras satisfacciones. Pero no puede quejarse con un señor que se levanta a las 6 de la mañana para vender carne de cerdo o para vender cosas por el estilo, gana más que usted. No, el caso es que usted no viva mal tampoco. Y seguramente gracias al comerciante aún vive mejor. Pero no puede quejarse que no es igual que él. Porque para eso tendría que llevar la vida que lleva él. A las frías estadísticas, como hizo el premio Nobel de Economía Angus Deaton en su día, ¿no? The Great Escape, el Gran Escape. Bueno, ahí decía, claro, que la humanidad progresaba prácticamente en todo, sanidad, educación, incluso nivel de vida, etcétera, aún a costa de ciertas deficiencias, pero que son inevitables. La gente quiere que sea automático. Estoy diciendo que algunos países, algunas zonas, empezaron a desarrollarse en el siglo XVIII y siglo XIX. Esos países son los que empezaban a ser los primeros países desarrollados. Los demás países seguían como estaban antes. Entonces, claro, el diferencial era cada vez mayor. Pero no es porque usted estuviera peor, sino porque el otro estaba cada vez mejor. Entonces, lo que no es a imitarlo. Pero es que eso no es todos a la vez florece, ¿no? Esto es un proceso que lleva tiempo. Y la suerte es que cada vez lleva menos tiempo, porque la revolución industrial, el desarrollo llevó ciento y algo de años. Pero un país ahora pobre, estoy pensando en Corea. Corea en el año 60 tenía la renta del Sudán, puede contestarse, ¿no? El Sudán. Es decir, o por ahí andaba, de los países más pobres del mundo. En 50 años fue capaz de desarrollarse. Lo que a nosotros nos llevó 150 años, a ellos les llevó 50. Porque es lo que dice un historiador que se llama Gerschenkron. Son las ventajas de llegar segundo. Que no tiene que repetir el proceso. Es decir, un país que se desarrolla ahora, por ejemplo en África, no tiene que ir al teléfono de rueda, no tiene que ir al teléfono de botón, ya va al móvil directamente. Ya monta una red de wifi, ya no anda con cables, ya va siempre al último grito, ya no va al tren de vapor, va al tren de última generación, se salta las etapas en muy poco tiempo. Nosotros nos llevó mucho tiempo construir lo que tenemos, que cada vez es, pero aún así requiere tiempo. No es llegar mañana a alguna ley, mañana salimos de pobres. Incluso los países más rápidos. Además gozan de la ventaja de la experiencia y de saber que hay ciertos elementos correctores al capitalismo que se trataron de introducir, como el proteccionismo, por ejemplo, en el caso español, fueron contraproducentes y al final hacían que el país creciera mucho menos, ¿no? Aunque claro, la industria española, por ejemplo, no gozara de buena salud hasta en la Primera Guerra Mundial, donde fueron libres para poder comerciar y fueron libres para... Luego les llamaron acaparadores, pero eso es un suceso donde España creció muchísimo en esos años, precisamente cuando pudieron comerciar libremente hacia el exterior. España, por ejemplo, en el siglo XX es un milagro, es uno de los grandes milagros del mundo. Rara vez se dice, a lo mejor no es muy políticamente correcto y no es cuestión aquí de valorarlo, pero fue uno de los grandes éxitos del mundo, junto con Japón y pocos países más. Cierto. Y sin ayuda, precisamente, porque ahí está la clave. Sin ayuda, no tuvo plan Marshall y eso fue la salvación. Sin embargo, los amigos de la tasa siguen floreciendo permanentemente. No hay manera de que no se corrigen. No, en cuanto hay un duro, ya lo quieren esquivar. Esa es la tentación. Claro. Los gobernantes sensatos, tipo británicos, así, no es que lo quisieran esquilmar como los demás, pero sabían que si dejaban prosperar aquello, al final tenían más para esquilmar. Quiero decir, al final, claro, los países ricos son porque son los impuestos bajos y las regulaciones bajas, pero al final eso engendra estados muy ricos, más ricos que de la otra forma. Es decir, el estado de Singapur o el estado suizo son más ricos que el estado cubano.
El Estado cubano todo lo recauda, es un Estado de casi del 100% de impuestos. Bueno, es un Estado socialista, todo es del Estado, tenía que ser aquello riquísimo, no, porque la sociedad en la que se funda es muy pobre. Entonces el Estado cubano es muy pobre. El Estado suizo, a lo mejor con unos impuestos bajos, pero como una sociedad muy rica, tiene muchísimo más recursos que un Estado socialista. Y eso es lo que entendieron algunos políticos, de pensar más a largo plazo, de dejar crecer al país primero, no esquilmarlo, y al final acaban siendo ellos más ricos. Otros estados con más cortoplacista dicen, hay un duro, vamos a quitarlo. Una mentalidad. En España cada vez se ve más. Por eso es muy importante enfatizar en el papel de las ideas. Y enfatizar a qué se debe el capitalismo. Por eso discuto tanto esta idea de la mentalidad, que no es una cuestión de eso. Porque mucha gente piensa que el capitalismo es algo dado, que está ahí, que vamos a ser ricos por la noche de los tiempos. Siempre fuimos ricos desde antiguamente y siempre seremos, y esto le demos los golpes que le demos, nunca se va a acabar. Podemos subir todos los impuestos lo que nos dé la gana, podemos lo que nos dé la gana, y no pasa nada, el Estado se irá a tirar. No, no, no. Podemos consumir capital. ¿Cuál es la desgracia de esto? Que las decadencias tampoco son inmediatas, sino que son lentas, es tipo Argentina, no es que llega un día, se levantan ricos y se acuestan pobres, sino que es un proceso de decenios que lentamente se va degradando hasta acabar así, ¿no? Pero no es un día. Es el problema. Si fuera un día, podían ponérsele remedio, pero como es así lento y siempre le puedes echar la culpa al gobierno de antes y este tipo de cosas, y al final te vas acostumbrando a esto y piensas que es como un estado natural de las cosas. Pero que el capitalismo, como cualquier otro sistema, hay que defenderlo día a día. Defenderlo no, es que el problema del capitalismo, también lo apunto muchas veces, es que no genera una capa cultural. O los, primero que, a ver, el capitalismo tampoco es una persona, ¿no? Pero, pero en general el sistema o esta idea no tiene una capa cultural. Además, vence pero no convence, se suele decir, ¿no? Vence pero no convence. Y lo hace bien, pero no tiene amigos. No tiene poetas, no tiene cantantes, no tiene cine, no tiene, o sea, no tiene literatura, o sea, no tiene todo el corpus cultural que necesita, la coraza que decía Schumpeter, la coraza intelectual que necesita un sistema para defenderse, un sistema ético de valores cumplidos, y eso no el capitalismo ni lo tiene ni creo que lo tenga, que no le preocupa lo más mínimo. Entonces, claro, al final acaba siendo erosionado como no tampoco tiene interés en los sistemas educativos, o sea, en formar ideas o cosas por el estilo, ¿no? Usted solo tiene que ver en España cuántas editoriales marxistas hay. Y muy buenas, cuidado, ¿eh? Muy buenas, no estoy diciendo que tengan malos libros. Yo hasta recuerdo que había un diario antiguamente, que era el diario público, todos los sábados traía un libro marxista. Lo traía como los sábados, por €1. Oye, más capitalista que eso no hay, pero difundía las ideas, por ejemplo, a los jóvenes como yo, que tenían el libro allí para leer todas las semanas. Era un libro bastante digno, que aún los tengo. O sea, por un precio muy barato, ¿no? Y nosotros, con todos los medios que tenemos, no somos capaces de hacer nada semejante. Sí, sí, es curioso, ¿no? Cultural. Y aparte, metodológico, lo que usted dice siempre es cierto, metodológicamente el marxismo dio, y en su momento sobre todo, ¿no? Estoy pensando en la historia de la antigua Grecia de Struve, por ejemplo, ¿no? Una escuela metodológica muy de muchas campanillas, ¿no? Y unos estudios francamente serios y tal, eso siempre lo tuvieron, ¿no? Y al final, pues, otra cuestión es que el punto de partida sea francamente erróneo desde el decreto de precios de Diocleciano, pero parece que no hay nadie que lo pueda cambiar eso. No, pero lo que digo es esa coraza cultural, no hay una cultura así capitalista, más bien la cultura, todo el folclore es anticapitalista, no es capitalista. La sabiduría popular, la sabiduría común no es capitalista, es el patrón que está robándote, está el comerciante que está robándote, el intermediario, tú lo ves todos los días de la prensa, el intermediario que se lleva todo y expolia a la gente y cosas por el estilo. No. Son figuras imprescindibles. Como dice usted siempre, el empresario representado con el puro y la chistera, ¿no? Y bebiendo champán, o sea, y con un orinal de oro, ¿no? Como en las películas antiguas. Así como para bebiendo champán con unas señoritas y así, cosas por el estilo. No, es el tópico. Y no ven que muchas veces son gente que trabaja, que se desloma de sol a sol, ¿no? Pero ese tópico. El marxismo que así... Perdón, no, decía que el marxismo, digo, que en los lugares donde se ha experimentado y donde se ha experimentado precisamente sin correcciones capitalistas, como en la Guerra Civil Rusa, estoy recordando ahora, ¿no? En 1918, creo, 1919,
cuando las tasas de producción bajaron a niveles que casi no tenían precedentes en la historia. Eso lo dijo Alec Nove, que es un historiador trotskista, en la historia económica de la Unión Soviética. Creo recordar que decía algo así como no hubo caída tan grande de la producción desde que hay historia escrita. Caray. Sí. Fue un desastre. El comunismo de guerra fue un desastre de los mayores de la historia en un año. No es un desastre a largo plazo, es un desastre en un año, porque descoordinó todo. Pero no hay ese tipo de información, no hay ese tipo de discusiones. Siempre lo otro es una ideología noble y buena y lo otro es una ideología así de... ¿Cómo era aquello, profesor, que Bukharin tenía que ver los precios en los diarios de Viena? Me acuerdo de haberlo escuchado alguna vez. Ahí se abrió el problema del debate del cálculo económico socialista, en el sentido de que Mises, por ejemplo, o el propio Max Weber, o Boris Bruthkus, o Nicolás Pierson, que era primer ministro de Holanda, dijeron, vamos a ver, ¿cómo se puede en un socialismo fijar los precios? ¿Cómo podemos asignar la producción si no hay precios de mercado? Es decir, si solo hay una empresa que es del Estado, no hay cambio. Y si no hay cambio, no hay precios. Entonces, ¿cómo asignamos los precios? ¿No? Y entonces, al final fue un caos porque usted, si tiene que producir electricidad, puede producirla de 20 formas distintas. Pero no, si no tiene precios, pues puede escoger la peor. La peor en términos de precio, porque no tiene ninguna referencia. ¿No? O tiene que producir aluminio, o tiene que producir hierro. Hay un horno Siemens, un horno Bessemer. ¿Cuál es el mejor? Pues eso el sistema de precios se lo dice, según la calidad, etc. Si no, no lo sabe. Entonces, al final, se quedaban sin precios, ¿no? Ponían los precios a ojo y aquí era un desbarajuste. Eran precios administrados, eran precios políticos. Entonces, al final, cuando preguntaban a los socialistas cómo ponían los precios, decían fácil, cogemos el Wall Street Journal, miramos los precios de las materias primas y resolvemos las ecuaciones. Lo decían así, por eso lo decían de Bukharin, pero lo dijeron de más gente, de Mao también. Compraban, y para resolver los precios, cogemos los catálogos del Sears Roebuck, los de los grandes supermercados, miramos lo que cuestan las cosas y resolvemos después las ecuaciones aquí. De hecho, medio en broma, algún teórico socialista llegó a decir que cuando llegaba el socialismo a nivel mundial había que dejar a Nueva Zelanda capitalista para que pusiera los precios. Si no, no había forma. Claro, porque se daban episodios tan rocambolescos como los cerdos polacos comiendo pan porque era más barato el pan que el trigo, ¿no? Claro. Sí, así es, porque si el precio político del pan es más barato que el trigo por cuestiones políticas, al final los cerdos acaban comiendo pan, lo cual es un desperdicio de mano de obra, de energía, de un montón de cosas. A los cerdos les da igual el pan que el trigo. ¿No? Es el problema de los precios, que nadie se puede. El capitalismo tiene mucha racionalidad, lo que no tiene es una cultura, es unos valores, una cosa por el estilo. El abandono que hizo el capitalismo de la religión, que no se lleva bien con ella, y eso es un error muy grande, cuando son aliados naturales, y es una cosa que... Y normalmente son enemigos unos de los otros, porque la Iglesia también, en parte, ataca también bastante al capitalismo, y sobre todo la Iglesia que hay ahora. Bueno, es evidente, sí. Claro, pero son aliados naturales. Yo no me canso. Yo uno de los temas que más conferencias doy es de capitalismo y economía de mercado, intentando explicar que no son enemigos, para nada. Para nada, además son aliados naturales, porque un capitalismo sin religión es muy difícil de sostener. Porque un capitalismo no es solo un sistema económico, requiere unos valores éticos y un respaldo detrás. Pues estoy diciendo, requiere una aprobación de vida ordenada. Si no, no funciona. Si la gente no es trabajadora, si la gente está todo el día pues ahí divirtiéndose, no hay capitalismo que valga, por muy capitalista que sea la sociedad. Necesita gente, pues, como decía John Bambi, que es una frase que repito mucho, vidas honestas y aburridas. Qué bueno. Qué bonito. No se ve bonito. Parece que la vida tiene que ser llena de diversiones y experiencias. No, la vida de nuestros padres, honesta y aburrida. Levantarse, trabajar, descansar a lo mejor un poco el domingo, levantarse, trabajar. Así es como sale un país de pobre. No es un ideal, a día de hoy si dice esto lo come en vivo en las redes o lo ataca, cosas por el estilo, pero es así como se sale de pobre. Si lo que quieres... Y sobre todo, cómo se mantiene el capital, porque una de las cosas que no se entiende es que el capital no solo se crea, el capital hay que mantenerlo. Cuando una máquina o un camión se destruyen por el uso, hay que comprar unos nuevos, hay que tener capital suficiente para comprar una máquina nueva, hay que comprar un camión nuevo, hay que reparar la nave industrial cuando está averiada, hay que comprar un robot nuevo cuando el otro se desfasa, ¿no? Y ese tipo de cosas requieren de ahorro previo también. Mantener lo que tenemos incluso ahora sin prosperar requiere también de capital, y eso no se pierde, y requiere de ahorro y de buena inversión.
pero requiere también de unos valores. Pero esos valores de inversión al final dependen de la activación del ser humano. El capitalismo no es algo que esté fuera del ser humano, somos seres humanos actuando de esa forma con una determinada organización. Si no tenemos unos valores previos, poco capitalismo va a salir de ahí. Pero por eso también tiene mala popularidad, porque el capitalismo, digamos, es como antinatural. En el sentido de que muchos pueblos primitivos, cuando tienen dinero, pues lo reparten entre todos. O sea, el capitalismo requiere también no de egoísmo, pero cierto egoísmo sí. Es decir, cada persona pues tiene derecho a guardar lo que ganó, para él y para su familia. Si usted lo que tiene es, cuando tiene dinero, tiene que repartirlo con un montón de primos, le vienen sus tíos a pedir que le preste dinero para una boda o para un entierro, así no se sale de pobre. No, quiero decir que necesita cierto, no total, tampoco un egoísmo absoluto, pero sí cierto decir, mira, lo que gané yo es para mí y para mi familia, ¿no? Que sin embargo tendrá su reflejo en la sociedad por el simple movimiento de las acciones económicas. Al final todo el mundo sale beneficiado porque hay... Claro, pero lo que se ve es que uno prospera y cuando uno prospera se intenta que reparta eso con los demás y entonces no se le deja prosperar, no se acaba el proceso. En vez de invitar nosotros a hacer lo que hace el que prospera, lo que hacemos es quitarle al que prospera. Pero más bien se le denosta desde el gobierno, cualquiera que sea el gobierno. El gobierno, de la sociedad civil y todo. Eso en países como el nuestro, porque los informes de valores, por ejemplo, que se publican de valores económicos, dicen que España es de los países más anticapitalistas del mundo. Es más, lo que tenemos ahora, en este momento que estoy hablando yo, aún la gente le parece poco. Es decir, Pedro Sánchez y el gobierno de izquierda aún le parece poco. Si fuera por la población, aún querría más socialismo. Y yo creo que incluso la propia lógica del gobernante, que si tiene algo de idea, sabe que si arruina el país, también se arruina él. Entonces, hay en la mentalidad colectiva una idea, por ejemplo, en España con el tema de la sanidad pública. Estoy poniendo un ejemplo y no voy a entrar porque no conozco en profundidad todo esto, ¿no? Yo vivo en Países Bajos, como saben, y aquí la sanidad pública colapsó y ahora mismo hay un sistema más o menos de copago. Uno tiene que hacerse un seguro privado ahora mismo, honestamente hablando, la sanidad es mucho más eficiente porque hay muchos mejores hospitales, hay mejores clínicas, pero tienen un sistema de triaje que no te permite ir a urgencias con una gripe. Porque es un sistema muy eficiente. ¿Usted cree que, por eso digo que está en la mentalidad colectiva de valorar mucho lo público? Y a veces lo público, en buena lógica, lo público es ineficiente porque no hay una coacción. Yo no tengo coacción en gastar dinero público para comprar medios que necesito en mi trabajo, por ejemplo, si dispongo de ello, porque no es mi dinero. Sí. Luego tengo menos miramiento hacia lo que gasto que cuando es mi dinero como empresario. Sí. ¿Entiende usted, por tanto, que ese intervencionismo hasta el nivel, no tanto intervencionismo, sino todos estos servicios públicos podían desarrollarse mejor con entidades privadas? Sí. A ver, es que el concepto de público también es decir, el sistema público, ya ves, sanidad pública o social holandés o alemán, está basado en el sector privado. Incluso, por lo que entiendo yo, usted seguramente lo tiene más reciente. Seguramente si alguien no puede, lo que hace el Estado es prestarle, pero prestarle un seguro. Un seguro, no le monta un aparato administrativo todo, sino que tome este dinero y paga usted un seguro, ¿no? Como el consorcio de compensación de seguros con un coche, pues más o menos es lo mismo. Todo aquel que no llega a los 30.000 euros al año, 30.000 euros entendido, porque aquí en el sistema holandés la percepción de pagar impuestos es mucho mayor que en el sistema español, porque en el sistema español el empresario es el recaudador de impuestos, por tanto el que recibe la nómina simplemente ve una cifra, pero él sabe lo que cobra al mes y no se percata o no cae en que está pagando una barbaridad de impuestos. Sin embargo, aquí lo tiene que pagar cada uno después de recibir el sueldo. La percepción de pago de impuestos es mucho mayor. Y esa es la razón de que todos sepan lo que cobran, todos saben que tienen que pagar un seguro médico porque es obligatorio, y el que no dispone, el que no llega a una renta mínima, el Estado le facilita un seguro que también es otra entidad. Claro, pero esto es un sistema, incluso aceptándolo, es un sistema de sanidad público.
¿Qué pasa? Que nosotros confundimos el sistema de sanidad público con un sistema de sanidad prestado por el Estado. Hay públicos que la población esté asegurada. Aquí público se entiende que sea un aparato estatal. De hecho, el sistema español está copiado del NHS británico y que está copiado sobre el sistema soviético. Es una sanidad universal de la cuna a la tumba. Es ese sistema hispano. Claro, es un sistema de corte casi socialista. Y casi no. Y eso fue el que puso el general Franco en España. En vez de optar por sistemas de Centro Europa, también lo hizo las pensiones. Optó por sistemas de ese estilo. ¿No? Y por eso confundimos lo que es público. Público pensamos que es prestado por el Estado. Para mí público es que simplemente que el Estado de existir porque se encargue de que la población tenga sanidad. Y si no tiene por sus medios, pues como decían que hacía en Suiza, que le prestaba dinero, le daba dinero para que comprara el seguro que quisiera, dentro de un orden, ¿no? Pero siempre como un sistema privado, le pagaba el seguro, pero no le creaba un sistema de sanidad estatal con médicos funcionarios, con todo ese tipo de sistemas. Pero ambas son públicas, es decir, la población está asegurada, que es de lo que se trata, ¿no? Pero solo es público nuestro sistema. Es como el debate que hay en España del MUFACE. El MUFACE es un sistema centroeuropeo, es el sistema de mutuas que tienen casi todos los trabajadores, por ejemplo, en Alemania. Cada trabajador tiene su propia mutua. Y eso era el sistema histórico español. Franco optó por un sistema también de sanidad. Claro, pero eso fue por la influencia falangista, porque a lo que menciona usted del sistema de pensiones, que siempre fue un sistema de capitalización durante la Restauración e incluso durante la República, en el 39 cambia a un sistema de reparto. Claro, en ese momento, que se supone que iba a crecer mucho la población después de la Guerra Civil, el sistema de reparto parecía el más adecuado. Pero un sistema de reparto precisamente para que las pensiones fueran mayores, porque en ese momento se podía. Claro, es un sistema que evidentemente depende muchísimo de la demografía, ¿no? Sí. Pero viene del mundo falangista, que al final bebe del socialismo en todo ese tipo de cuestiones sociales. Y no solo eso, porque además es un impuesto, ¿eh? Claro, sí. Son muchos a pagar y pocos a cobrar, ¿eh? Es un impuesto. Sí. No, y pocos a cobrar durante poco tiempo. Porque la supervivencia al principio era de 4 años. O sea, lo que cobraba un pensionista era 4 años. Ahora estamos hablando de 20 años de supervivencia. O sea, es un impuesto además demostrado judicialmente, ¿no? En el juicio de los Amis, creo que fue donde se falló que era un impuesto y no un seguro, ¿no? Sí, porque los Amis podían... Los Amis pueden pagar impuestos, porque la religión de ellos le permite pagar impuestos. Lo que no les permite es asegurarse. Porque por aquello de Dios proveerá, este tipo de cosas, entonces no tienen permitido el seguro. Y se lo vendían como un seguro. Y entonces ellos se negaban a pagar un seguro. Fueron a juicio y demostraron efectivamente que no era un seguro y que era un impuesto. Entonces lo pagan, pero porque es un impuesto. Qué bueno. La retórica en todo el mundo es de seguro. Entonces en España se llama seguridad social o tienen sistemas así de seguro. Pero no es un seguro. El seguro, sí. Tiene cálculo actuarial, ¿no? Y el problema ahora es cómo reformarlo, que es el problema, que cambiar el sistema es muy difícil. Claro, porque los que hemos estado aportando durante toda nuestra vida, si ahora se empieza con un sistema de capitalización, que va a ser de nosotros, ¿no? Hay fórmulas. La fórmula de Feldstein, cosas por el estilo, pero son costosísimas, en el sentido de que las generaciones trabajadoras tienen que pagar doble. Claro. La suya. Mientras que usted tiene que pagar una pensión privada para ellos y la pública suya. Entonces, pero bueno, usted defiende que no hay una bolsa de pensiones realmente, sino que esto forma parte de todo el presupuesto del Estado y que ellos designan. Eso es la idea de separar la seguridad social del resto del Estado, como si fuera una cosa aparte, ¿no? Como si su bolsillo derecho fuera distinto del izquierdo, ¿no? Pues crea un artefacto contable, le meten los ingresos y los costes, y cuando había superávit, que fue hasta hace relativamente poco, es decir, que lo que se cobraba por impuestos era mayor, ese excedente iba para el Estado y lo gastaba en lo que entendía pertinente. De hecho, debía ser tal que en España no hacía falta impuesto a la renta. No, es cierto. Pero si usted va a las cifras de los años 20, lo cobraban 70.000 o 80.000 personas solamente. ¿Cómo se financiaba? Por impuestos de este estilo. Porque era tal la masa de población a trabajar y tan pocos a cobrar que eso era un superávit enorme. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Y al revés, es decir, que cuando ahora hay déficit en el sistema contable, pues el Estado le hace un préstamo a la seguridad social, menudo préstamo le hace, como se lo va a devolver, si parece. Es un artefacto contable.
Igual que la bolsa esa del fondo de reserva. Es decir, Zapatero, Aznar, lo que fuera, daban dinero al fondo, cuando había dinero, vale, daban, qué sé, 1.000 millones de euros, no sé cuántos serían, pero bueno, 1.000 millones de euros, bueno, pues lo que hacía el fondo de reserva, cogía los 1.000 millones de euros y ¿qué hacía? Los metía en un cerdito. No, compraba deuda del Estado español, o sea, por un lado le daban los 1.000 millones, por otro, el otro se los devolvía. Y quedaba un fondo de reserva de títulos de deuda pública del Reino de España. Al principio aún hacían, y esto cuidado, que fue el PP que supuso, al principio querían hacer como en otros países, comprar acciones en bolsa o propiedades, o como hacen en Noruega o así, pero fue el PP que supuso a que se compran esto. Entonces solo pueden comprar deuda pública. Bueno, claro. Al principio compraron algo de deuda pública francesa o de los Países Bajos, después solo deuda pública española. Al final era como un préstamo a sí mismo, mira qué bonito. Una cosa un poco... Es que copiaron de Roosevelt, que hizo lo mismo. Ni siquiera son originales, es decir, que estas cosas ya son sabidas. Y además, los títulos de deuda del fondo se pagan con más títulos de deuda. No se pagan con dinero. O sea, no hay realmente nada, hay deuda pública, punto. Pero deuda pública como si emites deuda pública nueva, es lo mismo. Claro. Exactamente. Juan, porque para no abusar mucho del profesor, que llevamos 55 minutos, si tienes alguna última pregunta tú. Bueno, yo solo tengo una última pregunta que resume un poco, ¿no? Hasta dónde hemos ido llegando, ¿no? Cuando Francis Fukuyama dijo aquello de hemos llegado, influenciado por Collet y tal, ¿no? Decía, hemos llegado al fin de la historia y decía, ¿por qué realmente el sistema que funciona, ya sabemos cuál es, y la gente de buena gana va a ir bueno, pues asimilándose a democracias razonables que adoptan el sistema capitalista, ¿no? Luego se había arrepentido y dijo, pues esto no va tan rápido como yo creía, ya recordáis, ¿no? Y esa es mi pregunta, es decir, si tenemos la receta, ¿por qué de forma recurrente, permanente, lo vemos en todas partes, ¿no? Se pretende la vuelta atrás a experiencias que realmente lo único que han demostrado es que han traído miseria, ¿no? Ya le contesto ahora, porque no explicamos la receta, y hablo por mí, los que nos dedicamos a esto, no la explicamos bien, no explicamos de dónde viene, solo lo vemos como algo dado, que cuando yo era joven decía, no, es el sistema así, es el mundo así, nada, el mundo así es así porque se piensa que es alguien, se piensan las personas que es así y saben que funciona así, y hay que explicar cómo funciona, y no nos dedicamos a explicar lo que funciona, ni siquiera de forma didáctica. No hay educación financiera, por ejemplo, en los jóvenes, muy poca. Cierto. Yo os pregunto en la clase a veces, porque lo vi una vez en una entrevista, no, la gente no sabe, voy a preguntar en clase. No, yo no doy clase en una facultad económica, doy clase en varias facultades que son más humanísticas. ¿Qué es el interés compuesto? No lo sabe, la inmensa mayoría no lo sabe. Y es una cosa, ya, si no sabes un interés compuesto, mal van a entender una hipoteca, o sea, que son decisiones vitales para ellos en su vida y no entienden cómo esto es. Simplemente lo ven que es así y ven que no les pagan lo que ellos creen que merecen, entonces el sistema es muy injusto y piensan que cambiando el sistema van a cobrar lo que ellos merecen y van a ser igual de reconocidos. ¡No! Claro. Permanentemente se trata de convertir los deseos en realidad y eso no funciona así. Usted que estudia educación, yo le diría una cosa. Coja los manuales que se enseñan en la Junta de hoy. Los contenidos. Sobre todo los de ciencias sociales. Y a ver qué filosofía económica tienen. Y después me lo dice. Sí, bueno, podría decirlo ahora. Pero usted sabe mucho de eso. Es evidente que esta teoría de los valores... Por cierto... Creo cuando hice la breve historia del liberalismo disfruté como un bellaco, se puede decir así, con un prólogo suyo a un libro de Gambeschi, algo de que era sobre el liberalismo triste, ¿no? Qué texto más maravilloso. Pero ahí fue cuando empecé a entender a Isaiah Berlin, ¿no? Y me vino muy bien luego para hacer un trabajo precisamente monográfico sobre él en un libro que había hecho la UNED, donde estoy también, sobre pensadores judíos y tal. Y ya me he perdido, ya no sé dónde estaba. Usted que está en la educación. Correcto, sí. Coge los textos.
partidario de la censura, ni mucho menos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? No hay un solo texto que defienda, que explique cómo funciona el sistema. No hay un solo texto. El valor predominante, con muchísima diferencia, si hacemos simplemente una lectura estadística de los vocablos que aparecen, a lo largo de todos los libros de historia, lo que más predomina es igualdad permanentemente. O, digamos, la crítica a la falta de igualdad, ¿no? Sí. Se explica todo así. Eso por ahí. Después es un planeta que llora. Sí. Las lágrimas. Y después allí se ven unas fábricas echando humo que hacen que el planeta llore. Ah, vale. Pero, ¿y cómo comemos todos los días? ¿Cómo tenemos luz? ¿Cómo tenemos estas cosas sin esa cosa que hace llorar la Tierra? Es decir, no, parece que no se explica por lo menos, y no es culpa de ellos, es culpa nuestra. No sé si alguien escribe un texto de estos y tampoco tiene por qué ser una apología del capitalismo salvaje, pero explicando un poco. Por lo menos que esto está debatido, ¿no? Claro, efectivamente, es que está debatido y estadísticamente visto. Hablábamos antes de Edison, ¿no? Sí. Pues al menos poner los fríos datos encima de la mesa, no se pide mucho más, ¿no? Realmente. Yo con los datos. Yo nunca había nadie convencido con datos, ¿eh? Bueno, ayuda, ¿no? Digo en serio porque muchas veces no pensamos, llegamos allí con unas estadísticas de crecimiento y ya la gente se convence. No. La gente se convence con argumentos morales o con argumentos de otro estilo. Es mi experiencia de muchos años. El dato que te sacan ellos otro. Ya. Entonces ya te quedas, no, tienes que explicarlo con argumentos de corte moral y explicándolo y con argumentos lógicos. No vale solo el argumento del dato, ¿no? Pues dicen que el dato es falso o cualquier cosa es falsa. En cambio, si le hace un argumento lógico, ya es distinto. Cuando dice usted que en el comercio las dos partes tienen que ganar, es un argumento lógico. Y ahí no le pueden decir que el dato ni sé qué, no sé cuánto. Es un argumento lógico y tiene que ser así. Por ejemplo. Cierto. Pues hay que usar argumentos de ese estilo y explicarlos, y explicar moralmente. Y con ejemplos, no solo Cuba y tal, el dato del PIB, de no sé qué. Eso está muy bien, pero no cambia la mente. O sea, es mi opinión, ¿no? Nunca había nadie convencido con esas cosas. No, seguramente que no. Está claro. Pero los prejuicios mentales son difíciles de... Bueno, como decía Spinoza aquello, ¿no? Dice, usted quiere cambiar a un perro pachón por uno de caza y que uno haga lo del otro, el trabajo del otro. Eso es muy difícil. Muy difícil, claro. Bueno, pues no le queremos entretener más. Hasta la próxima, si Dios quiere. Ah, sí, yo me encantaría hacer más porque se aprende mucho. Sí. Me gusta mucho hablar con usted, lo paso muy bien. Es un verdadero placer, Miguel Ancho, de verdad. A ver si vemos un día por Santiago y nos tomamos una cerveza. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.